Entonces, hablamos de álgebra relacional. A partir de estas que nosotros vamos a establecer la relación que exista dentro de todos los elementos o dentro de todas las tablas que van a haber dentro de la base de datos. Por eso es importante tener presente estas operaciones que nosotros vamos a ver aquí. Son 8 operaciones básicas, las cuales son descritas de la siguiente manera. La primera que tenemos es la restricción o el restrict, donde nosotros vamos a sacar tuplas específicas de una relación, 1, por imponer una condición a la misma hacia una relación 2. Entonces, este restrict es el que se ha traducido en el lenguaje en SQL por la operación select. Y este select es mucho más potente que esa original que fue definida por restrict. La segunda proyección, que se llamaría project, sería la de extraer atributos específicos de una relación R1 a una nueva relación R2. Entonces, ya vamos a verlo en más detalle ese ejemplo donde nosotros estamos hablando de esto. El join. El término empleado realmente es el natural join, donde se parte del hecho que se tiene uno o muchos atributos en común para dos relaciones. La relación R1 y la relación R2. Inclusive tienen el mismo nombre y las mismas características. El resultado que uno obtiene al hacer un join será una relación 3 que contiene todas las posibles combinaciones de tuplas entre ambas relaciones. Ahí ya es un elemento a tenerlo presente. Inclusive es supremamente relevante, viendo acá la definición, es si nosotros llegamos a tener dos tablas donde tenemos más de un atributo en común en esas tablas, ahí hay algo por revisar de ese modelo, de ese diagrama. Porque pues no debería llegar a suceder así. Deberíamos tener, cuando nosotros habláramos de relaciones, debería ser única y exclusivamente hacia un atributo. Pero eso pasa y pasa mucho, que tengamos tablas. Eso sobre todo sucede en el momento de que uno está construyendo que la base de datos de la entidad o la base de datos de nuestro negocio no fue estática y siguió cambiando su arquitectura, su modelo a lo largo del tiempo. Uno termina haciendo eso, teniendo más de una tabla con elementos o atributos en común. Más de un atributo en común. El producto o el product es el producto cartesiano de dos relaciones, el R1 y R2, que conlleva, cuando nosotros hacemos ese proceso, conlleva una tercera relación que sería R3, la cual consiste en la concatenación de todas las tuplas R1 con cada una de las tuplas R2. Entonces, ahí ya también estamos viendo que ese producto cartesiano básicamente prácticamente aplica en la misma forma que nosotros haremos un producto en la matemática normal. Porque pues si ustedes lo analizan en cada una de las filas de R1 que se repita por cada uno de los posibles casos de R2, a la larga termina sucediendo que cada uno de los registros de R2 se repite por cada uno de los casos de R1. Entonces estaremos hablando como de ese mismo concepto de producto. La intersección, ella nos va a producir una tercera relación R3 a partir de dos relaciones especificadas, o sea, esas dos relaciones que nosotros le ponemos de entrada. Esta relación, la nueva, contiene las tuplas que que estén presentes en ambas relaciones. O sea, los datos que se encuentren en ambos registros, en ambas tablas originales. Todos los atributos correspondientes de esta intersección, o sea, los atributos en común, deben estar definidos dentro de un mismo dominio, o sea, el mismo tipo de dato, ese que nosotros debemos tener ahí. La unión, el resultado cuando nosotros hacemos una unión, ponemos dos tablas, es que vamos a construir una tercera, la cual contiene todos los registros que nosotros tenemos en la primera relación y en la segunda. Entonces van a aparecer ahí. Los atributos que sean comunes o que correspondan entre ambas relaciones nos van a aparecer en un mismo dominio. Lo que también sucede allí en una unión es que nosotros podemos llegar a construir unos atributos o vamos a tener unos nuevos en los cuales van a estar vacíos porque no estén definidos en alguno de esos dos iniciales. Entonces ahí para tener presente eso. La diferencia, que sería la resta, la que nosotros lo aplicaríamos. Es la diferencia entre una relación R1 y una segunda relación, esa es la que nos va a construir esta tercera relación.
donde aparecen todos los registros que estén en la primera relación, pero que no se encuentren en la segunda. Entonces, el orden de los elementos que nosotros ponemos en la diferencia, sí va a afectar directamente el resultado que nosotros vamos a tener. No es lo mismo que nosotros hagamos R1 menos R2 que R2 menos R1. La división, el concepto en álgebra lineal de divisiones que toma una relación de un grado m más n y una relación de un grado n y produce una tercera relación de un grado m, donde todos los valores con atributos en n que aparecen en R2 y en R1 son concatenados con los otros valores de atributos de m, o sea, los atributos que nosotros teníamos única y exclusivamente en la relación 1. Esta lógica o este tipo de relación algebraica no está implementada en SQL. No hay ningún sistema gestor de bases de datos relacional que haya hecho la implementación del concepto de división. Y de hecho que inclusive Postgres implementa o sigue toda la especificación de definición de bases de datos y inclusive este tampoco lo implementa. ¿Cómo nosotros podemos clasificar las operaciones? Esas 8 operaciones algebraicas pueden ser organizadas en primarias y secundarias, siendo las primarias la unión, la diferencia, el select, el join y el producto. Y las secundarias serían el join nuevamente, una intersección y la división. ¿Por qué decimos esto? Las operaciones secundarias pueden llegar a ser definidas a partir de lo que nosotros realicemos en operaciones primarias. Entonces, esa es la forma en que nosotros las clasificamos. Podemos hablar de operaciones anidadas, quiere decir que en SQL o en bases de datos hablamos de operaciones anidadas y es que el resultado de cada operación es otra relación, de tal forma que la entrada de cada operación es un conjunto de uno o más relaciones. Debido a que nosotros el resultado que vamos a obtener de una operación es otra relación, entonces podemos llegar a anidar diferentes operaciones tal que el resultado de una sea la entrada para otra. Eso quiere decir que nosotros podemos llegar a construir más adelante, y sin lugar a dudas así va a ser, consultas complejas a las bases de datos, y siendo compleja, en que debe realizar pasos previos antes de que proceda a hacer el siguiente paso. O sea, el resultado de un paso intermedio será el insumo o la entrada para el siguiente paso. Entonces, a eso va referido en que nosotros podemos llegar a tener operaciones anidadas. La simbología que ustedes ven acá es un resumen de la notación Backus Naur Form, que es lo de la que a partir de de esta simbología que nosotros tenemos, es que ya se entra a especificación a continuación en las próximas diapositivas de cómo se expresa en términos normales esa operación algebraica. Entonces, dentro de la definición de la álgebra lineal, nosotros damos los ejemplos específicos de lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo nosotros expresamos la sentencia select? Esa está definida de la siguiente forma que nosotros tenemos ahí. Primero hay que poner la palabra clave, ese select statement. Esa es la palabra clave que nosotros vamos a utilizar. En este caso sería el select, lo primero que nosotros tenemos allí. Qué vamos a seleccionar? Entonces, nosotros vamos a seleccionar una condición o a seleccionar una relación. O sea, esto es con lo que nosotros empezamos. ¿Qué es lo que queremos seleccionar? Que en este ejemplo sería esto que nosotros tenemos acá. Ah, no, es esta parte que tenemos. ¿Y cuál es la condición? Lo siguiente que nosotros debemos tener presente es cuál es la condición que nosotros vamos a aplicar. Que se cumpla, que no se cumpla, que sí sea, que sí tenga. Recuerda, por favor, ténganlo muy presente que las condiciones siempre deben de traducirse en términos booleanos. ¿Cumple o no cumple? De hecho, inclusive en programación también se realiza de esa manera. Un escenario, ¿se presenta o no se presenta? Eso no es. No se aceptan no se aceptan términos medios. También sucede que nosotros podemos llegar a poner múltiples condiciones. O sea, entonces podemos complementar condiciones
si se cumple que sea mayor de edad y se cumple que que sea de nacionalidad colombiana, aplique tal cosa. Entonces, ahí tiene que cumplirse cada una de ellas para que proceda a hacer lo siguiente. Entonces, puede llegar o inclusive las condiciones pueden definirse. El AND significa pues que todas tengan que cumplirse. Y el OR, pues que al menos una de ellas se cumpla. Entonces, ya son preguntas mucho más abiertas en el caso que nosotros necesitemos obtener algo. La relational expression es si nosotros vamos a hacer esta unión o vamos a conectar con otras relaciones que nosotros estemos hablando. Ya no es solo a partir del hecho que nosotros hagamos el select. En este caso, el ejemplo que se plantea aquí, que se presenta aquí abajo, sería en el escenario en que nosotros queremos seleccionar de la tabla de estudiantes que hacen parte de un programa, aquellos estudiantes que sean de un curso específico. Entonces, la nomenclatura es muy similar para los que ya conozcan de bases de datos, inclusive para los que ya hayan hecho algo en ArcGIS o en QGIS ir a seleccionar algún elemento, es supremamente similar. O sea, lo que nosotros estamos viendo acá es un poco más, es más abstracto de lo que finalmente vamos a ver dentro de poco en esta misma sesión cuando hablemos de SQL. Pero entonces la nomenclatura es muy parecida, es prácticamente la misma. Entonces ahí viene el caso de que decimos, o sea, buscamos o sea, queremos seleccionar los estudiantes que sean de un curso específico, a eso, que hagan parte de un programa específico. A eso va a referir esa definición que nosotros tenemos ahí. Entonces ahí la definición lo que les estoy contando acá es básicamente lo que estamos hablando en la diapositiva anterior, donde nosotros tenemos una condición, una expresión relacional, donde tenemos un teta que sería esa operación booleana válida, que podría ser cualquier tipo de relación como las que nosotros tenemos ahí. La expresión relacional es esa relación o esa expresión que resulta la creación de una relación virtual, o sea, inclusive podríamos llegar a tener otras relaciones que sirva de entrada para nosotros, o sea, nosotros podemos entrar a hacer un select, o sea, lo que queremos seleccionar puede venir el resultado de una operación que acabamos de hacer previa, o sea, ese es el insumo para, digamos, para que pueda entrar a hacer otro, y la condición, como ya les estaba diciendo, eh, pueden hacerse de una forma más, si cumple o no, y puede hacerse de una forma más robusta, agregando algunos conectores como y o not. El project, entonces en este caso la lógica es la misma, o sea, la palabra clave de nosotros es project, la cual viene, debemos o necesitamos tener los atributos que queremos extraer, donde el ejemplo que tenemos ahí es que se extraen dos atributos, atributo 1 y atributo 2, de una selección de estudiantes registrados en un programa específico. Entonces, lo que nosotros necesitamos es, utilizando la palabra prof, los atributos que queremos ir a traer, eso que está definido acá, eso es lo que nosotros tenemos en este espacio, y lo que, a lo que nosotros vamos a ir a proyectar sería a partir de esa consulta específica que se hizo previamente. Entonces ahí vemos que aquí hay una primera operación, la cual es eh, insumo de la segunda. Entonces esto es una operación anidada, el ejemplo que ustedes están observando. Primero selecciono cuáles son los estudiantes de un programa específico y a partir de esos estudiantes, a partir de que yo ya tenga ese resultado, voy a hacer la proyección donde solo me interesan los atributos, el número de estudiante y el curso en el cual está esta persona. Entonces, pues, de hecho, inclusive esto hasta que sería redundante porque eso ya lo tengo ahí definido previamente. Pero pues así podemos construir una pregunta anidada. Así podemos presentar una operación anidada, mejor dicho. El natural join. La forma en como nosotros expresamos un natural join es a partir de una expresión relacional, la palabra clave join y una segunda expresión relacional. Al mínimo nosotros necesitamos esos dos para establecer un join. Esto es supremamente importante en bases de datos, o sea, toda la teoría todo el proceso de normalización y la importancia de la integridad de los datos viene referida a partir o hacia los join
Entonces, nosotros hacemos un proceso de normalización porque estamos seguros que todas las nuevas relaciones que se van a construir de una manera podemos unirlas o podemos hacer ese enjoin para entregar esa información relevante cuando sea necesario hacerlo. Existe una relación, la forma en que, que parte esta relación es que esta operación es que existe una relación que contiene una llave foránea que hace referencia a otra relación. O sea, tenemos una relación R1 y una relación R2, donde existe una llave foránea, la cual permite conectar esas dos relaciones y ambos atributos tienen el mismo nombre ya que están definidos en el mismo dominio. Por eso se llama natural join, tengamos presente eso. Entonces el natural join va referido de esa manera. Esta operación es conmutativa, donde el R1 join R2 nos va a dar los mismos resultados si nosotros hiciéramos un R2 join relación 2, join relación 1. El ejemplo que tenemos aquí. Existe una relación estudiante que contiene un atributo donde indica en qué residencia vive un estudiante específico, cuál es la residencia del estudiante, que corresponde a la llave primaria a esta otra tabla que sería la residencia que se tiene. Se quiere obtener un listado de los nombres de los estudiantes y su correspondiente nombre de residencia. Es una pregunta supremamente común, básica, o sea, no es una pregunta compleja. Entonces, lo primero que se establece es acá, la relación, esta es la relación 1 y esta sería la relación 2. Nosotros establecemos el join y después de eso podemos llegar a hacer un proyecto donde queremos, donde aquí ya sacamos esos atributos específicos que necesitamos. El nombre del estudiante y el nombre de la residencia. Ya, inclusive en la Universidad Nacional, aunque según tengo entendido, ninguno de ustedes vive en una residencia universitaria, este tipo de consultas sí se pueden hacer porque pues siguen existiendo y siguen estudiantes o siguen habiendo estudiantes que viven en nuestras residencias por parte de la universidad. Entonces, es un proceso simple. De hecho, el natural join, como está definido, como se presenta acá, nuevamente donde dejo solamente esto, ahí está la importancia de que el atributo tenga el mismo nombre, que inclusive acá aquí también lo está refiriendo. Los atributos tienen el mismo nombre y los atributos están definidos en el mismo dominio. Entonces, por eso es que está así. El producto cartesiano es donde nosotros, pues ya lo hemos hablado, la relación que nosotros establecemos entre varias, más bien entre varias tablas, hablemoslo así para no confundirnos con el término de relación. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos obtener la combinación del nombre de departamento con el nombre director de departamento. Los datos se encuentran almacenados tanto en las tablas department como en la tabla stat, donde el atributo deep head, o el jefe, la cabeza del departamento, hace referencia al atributo staff, que es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, nosotros, la forma de solucionarlo sería, para que no nos confundamos, primero establecemos esa relación que ustedes están observando allí, donde donde establecemos la relación o el producto cartesiano entre las dos tablas, el department times staff. Tenemos todas las relaciones. Eso ya nos queda claro que el producto cartesiano va a ser esa multiplicación entre todos los registros, todos los vamos a tener allí. Después de que nosotros tenemos eso, ponemos una condición, fíjense lo que ustedes están observando, donde nosotros le decimos, por favor compare el head department o de head que sea igual a staff. Cuando hacemos esa comparación, ya de ese producto cartesiano que nosotros hicimos inicialmente, me van a quedar unos pocos registros, específicamente donde se cumpla esa condición que nosotros estamos estableciendo allí. Deberían haber tantos registros como departamentos. Simple. Ese es el resultado que nosotros deberíamos tener. Y finalmente, de esa operación que nosotros hicimos, vamos a sacar lo que necesitamos, que en este caso sería el nombre del departamento y el nombre del director de departamento. Entonces, de esta operación anidada, un ejemplo muy simple de una operación anidada más robusta, donde tenemos una primera operación acá, una segunda, y eso es el insumo de una tercera.
3 operaciones anidadas para ir a obtener ese registro que nosotros teníamos inicialmente. El theta join. Cuando nosotros hacemos un theta join, estamos obteniendo un conjunto de tuplas del producto cartesiano entre dos relaciones, la relación 1 y la relación 2, que satisface esa condición que se expresa en el join. Para este caso se puede presentar el término xjoin, el cual expresa lo siguiente. Especifica que es un operador del θ donde aplica el escenario en que los atributos que coinciden o no tengan el mismo nombre. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos un θ join, ya estamos saliendo del término del join inicial o del join natural, donde necesitábamos que una condición básica que ambos atributos tuvieran el mismo nombre. Entonces, en este caso podemos utilizar cualquier atributo siempre y cuando los datos que nosotros queramos hacer en la relación pues eh, tengan los mismos valores, los mismos registros. Entonces, en el ejemplo que nosotros teníamos previamente de de los directores de departamento, nosotros podríamos tener el producto cartesiano seguido de una selección y una proyección, que es lo que nosotros teníamos acá inicialmente. Ese es el primero que nosotros estábamos hablando. Y podríamos especificar o podríamos tener el segundo donde tenemos un xjoin seguido de una ecuación pues de la ecuación que nosotros queremos realizar. Entonces, para eso nosotros lo estableceríamos de esta manera, donde estamos diciendo que vamos a hacer un join entre departamento y staff. El join se hace cuando se cumple una condición, en este caso sería esa que nosotros estamos mencionando allí. Fíjense que este nombre es diferente a este otro nombre. Mientras que nosotros debíamos hacer, en el producto cartesiano normal, que es el que tenemos acá arriba, debemos hacer, no especificamos nada, sencillamente establecemos la relación. En la segunda, o en el theta join, sí es lo que, si nosotros empezamos especificando a partir de qué formas que vamos a hacer la relación, el deep head y el depth head y el staffed, antes de que nosotros podamos hacer la unión entre el join entre las dos relaciones. Este es más común, el theta join es mucho más común o es más utilizado en nuestra vida real cuando estamos hablando de bases de datos. El diagrama que yo les compartí a ustedes, el que estuvimos hablando hace poco, del ejemplo de la veterinaria, cumple con una condición para que nosotros podamos hacer esto acá. Está hecho de esa manera para que sea más fácil de entender para nosotros. Cuando ustedes miren ese tipo de ejemplos, puedan llegar a entender de dónde viene, si es una llave fonaria, sea más fácilmente identificable de dónde provenga. Pero en la realidad uno se enfrenta más a este tipo de relación. También existe la locura de, nuevamente, bases de datos que fueron construidas en su momento y siguen madurando o siguen evolucionando y quiere decir que su estructura es modificada a lo largo del tiempo y no se sigue la rigurosidad, empieza a tener unos nombres diferentes en los atributos, entonces nosotros ya no haríamos un join natural, sino haríamos un xjoin, como por ejemplo estamos observando aquí, porque pues ya, como ustedes acaban de ver, son dos nombres diferentes. E inclusive por más de que sea estructurado, no tiene ningún sentido que nosotros estemos cumpliendo esa condición en la base de datos, o sea que es más lógico que nosotros le tengamos un nombre específico a la cabeza al departamento, como lo que ustedes están observando ahí, que acabo de resaltar. Los joins, aparte de ese teta y ese natural que nosotros estamos hablando, también tenemos, nosotros siempre hemos hecho referencia a un tipo de unión específico que es un inner join. Si nosotros no especificamos eso, siempre se hará la condición en que, y el inner join va referido en que el elemento o el dato sea verdadero en ambas relaciones, o sea, existan ambas relaciones. También podemos llegar a tener algo que sería los outer join, donde nosotros podemos ir a traer absolutamente todos los registros de una de las dos tablas y aquellos que se cumplan de la segunda tabla. A eso va referido en este caso. O sea, también podríamos llegar, siempre volviendo al tema de la cabeza del departamento, podríamos traer todos los registros de departamentos. En la pregunta anterior solo íbamos, o la forma de solucionar la anterior,
Solo, solo íbamos a traer los registros que cumplieran con la condición que tuvieran una cabeza, tuvieran una persona responsable. Pero en el caso en que no existiera esa persona responsable, hablemoslo, la más lógica de todas es que pues, falleciera la cabeza del departamento, pues el departamento queda sin un responsable automáticamente. No quiere, si habláramos, digamos, de otro proceso, como una destitución de la persona, pues cuando uno lo despide, automáticamente nombra otro. O inclusive, en el mismo proceso de correr el script para ir a insertar un nuevo cabeza de departamento, el departamento queda sin responsable, quedaría con un elemento vacío. Entonces, si nosotros hiciéramos una pregunta, si coincidiera, si alineara el universo para que uno hiciera una consulta de este tipo, no nos traería un registro donde pues no sería válido y nosotros podríamos tener cosas como por ejemplo los outer joins, donde podemos incluir las tuplas que específicamente no cumplen con la condición que se estableció al comienzo del join. Tenemos tres tipos de outer joins. El left join, donde nosotros incluimos las tuplas de la relación de la izquierda. Entonces, como resultado, las tuplas que no tienen coincidencia del join se presentan con valores correspondientes a la relación de la derecha como nulos. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, en el caso en la tabla que nosotros tenemos previa, si hacemos un left join, donde el left sería, bueno, corrijo, para la forma de que lo ven ustedes, creo, si no estoy mal. Eh, Left join, donde la izquierda sería el departamento y el right join, donde la derecha sería derecha es nuestra staff, la tabla donde tenemos los datos. Si nosotros sabemos todos los registros de departamento, si hacemos un left join, vamos a traer todos los registros del departamento y en el caso donde nosotros debíamos tener el staff o el nombre o los datos de la persona, pues en eso nos van a aparecer vacíos. ¿Por qué? Básicamente estamos diciendo que en el caso, hacemos un left join, el primero, donde no encuentre valores, pues lo va a dejar con un elemento vacío como está ahora. Si hago el right join, entonces nuevamente viene lo mismo, traigo todos los elementos que tengo de la tabla de eh, empleados, es staff. Lo que pasa es que va a ser mucho más grande esta que está acá, porque aquí en el right join, en este caso, le estoy pidiendo que todo me traiga absolutamente todos los empleados que tiene esa universidad, por así decirlo, o esa empresa, aquella estructura que tenga un departamento. Y no, en los casos en los que no exista esa asociación con la con el puesto de Head Department, va a estar vacío. Entonces, depende de lo que ustedes necesiten, la lógica que uno aplica. Si yo quiero traer, por ejemplo, todos los empleados de la compañía y quiero saber cuáles de ellos son los que son cabeza de departamento, en esta consulta yo utilizaría un right join. Si yo quiero, en cambio, extraer todos los departamentos de la empresa y saber cuáles son sus empleados, cuáles son sus cabezas, entonces yo haría un left join. El outer join es el resultado de la unión de esos dos elementos que nosotros tenemos ahí. Entonces, puede llegar a ser el caso de una reestructuración de la empresa o la empresa quiere saber pues cuáles son las dependencias que no tienen un responsable y aparte de eso quiere saber pues cuáles empleados no son responsables de nada, pues habría un full outer join y a partir de eso puede llegar a establecer, bueno, entonces voy a poner a Pepito a que se haga el cargo de tal departamento. Entonces ahí es donde uno también, de la lógica siempre es válida, depende de lo que uno esté necesitando y esto es un ejemplo en el cual uno podría llegar a necesitarlo. Ese necesito saber qué personas no tienen nada a cargo. El unión, el intersect y el difference. Unión e intersect son asociativas, así como conmutativas. El minus en ninguno de los casos, la diferencia no aplica a eso, no es ni asociativa ni conmutativa. Entonces aquí viene con eso. La unión de R1, R2, R1 unión R2 unión R3 es lo mismo que nosotros hacemos R1 unión R3 unión R2 y así sucesivamente como por ejemplo R2 unión R1 unión R3. En una unión el orden no es importante. En un intersect sucede exactamente lo mismo. El ejemplo ya sería con se ponen tres tablas como para identificar que no importa lo que no, el orden en que se ponga no va a ser relevante eso. Pero pues sí sucede, ya se los había dicho, R1 menos R2. Sí, no es lo mismo a que nosotros digamos de R2 menos R1.
en la diferencia o en el menos, sí es importante la forma en que nosotros lo establezcamos. Tenemos, ejemplo que tenemos ahí, tenemos dos relaciones, R1 y R2, donde si nosotros hacemos la unión, vamos a, ahí en el caso de la unión de R1 y R2 es exactamente lo mismo que la unión de R2 y R1, lo que es el resultado que nosotros estamos observando. El intersect de R1 y R2 ese es el resultado. Básicamente ese intersect sería exactamente lo mismo como nosotros dijéramos de la tabla R2. Esto se debe a que la tabla R1 o la relación R1 tiene muchos más registros. Pero si ustedes se fijan en el menos, es totalmente diferente. Como R1 tiene más registros y tiene un registro repetido entre los dos, que se coincide entre las dos tablas, entonces sucede eso que estamos observando allí. Si vamos a tener un registro, o sea, vamos a eliminar en este caso se eliminaría este, pero si nosotros lo hacemos al contrario, pues estaríamos eliminando el registro de R2, entonces no tendríamos ningún resultado allí. El divided o la división es el proceso donde cada atributo de R2 debe ser un atributo de R1. En este caso que nosotros tenemos ahí, R1 dividido por R2. La relación resultante tendrá los atributos remanentes o que siguen existiendo en la relación 1 y una tupla ocurre en R1 divide by R2. Si esta ocurre en R1 concatenada con cada tupla de R2 es supremamente enredado, pero la forma más fácil, digamos, que nosotros podamos llegar a entenderla es haciendo esta relación, este ejemplo que tenemos ahí. Los insumos son R1 y R2. Lo primero que se realiza sería el producto cartesiano de ellas y automáticamente nosotros tenemos el producto cartesiano de ellas, pues procedemos a hacer el proceso que sería las divisiones, donde R4 sería dividir R3 respecto a R1, o sea, de lo que tenemos en R3 le vamos a quitar los elementos de R1, por eso nosotros obtenemos este resultado. Y R5 sería R3 dividido R2, sería eliminar estos registros que tenemos aquí, serían eliminarlos de acá y el resultado sería esto que nosotros obtenemos. No, en ningún, vuelvo y como les dije previamente, ningún sistema gestor de bases de datos tiene implementado esta, esta forma de especificación. Los alias. Los alias son supremamente útiles al momento de que nosotros estemos trabajando o haciendo consultas o sobre una base de datos. Se presentan en escenarios comunes. Y es cuando nosotros se hace referencia a diferentes tablas en una misma relación, cuando se trata de una relación como dos relaciones separadas y cuando se desea utilizar un nombre más conveniente para una relación al momento de hacer una aplicación. Entonces aquí viene referido con esto. Nosotros tenemos esa relación, el alias que queremos expresarle y la otra relación, relational expression, que ya habíamos hablado, que inclusive podría ser básicamente otra tabla o lo que nosotros queramos presentar. ¿A qué va referido con esto? Aquí la forma de definirlo sería, se crea un nuevo elemento donde se le pone ese nombre, digamos en este caso sería stud2, donde se le dice que es un alias de la tabla student. Entonces sería un sobrenombre que nosotros le mencionamos y a partir de eso es que podemos llegar a hacer un ejemplo como el que nosotros estamos observando acá. En este caso, primero se hace el producto cartesiano entre la tabla respecto a ella misma. Lo que pasa es que le pusimos un alias para que se pueda hacer la operación. Y a partir de eso, voy a hacer dos condicionales, voy a hacer una operación, la operación que yo necesite. En este caso, necesito que se cumpla esta condición, que mientras que el número de estudiantes sea, que el estudiante sea diferente, pero que este atributo específico sea el mismo. Entonces ahí, a partir de eso es que yo empiezo a eliminar esos registros. O sea, si yo necesito hacer una consulta, por alguna extraña razón necesito hacer una consulta eh, respecto a mi tabla, o sea, necesito comparar registros de una única tabla, la forma conveniente de realizarlos a partir de los alias, y de hecho es la única forma en que eso funcione. Y si uno no pone alias al momento de establecer una consulta hacia sí mismo, el sistema no va a saber, no va a poder establecer que eso es lo que sucede acá.
Acá está diciendo que esto es como la relación 1 y esto es la relación 2. Si nosotros no tenemos un alias para poder analizar eso, si no tenemos un único R, digamos así, R1, R1, pues el sistema va a tener una gran incógnita cuando intenta hacer la pregunta. ¿A quién tiene que, a quién tiene que hacerle la consulta? Recuerden, las consultas siempre se van a dividir. De hecho, lo que hemos ido viendo lo empieza a establecer de por partes. Entonces, ¿en qué momento él va a analizar este atributo? Y cómo va a saber si tiene que mirarlo a este o a este porque ambos tienen el mismo nombre. Cuando uno hace este tipo de preguntas, inclusive en Oracle, sé que nos presenta este tipo de situaciones donde usted le pone el nombre del atributo, que es el mismo atributo en dos tablas, él automáticamente le saca un error y le dice, no tengo claro usted a este, digamos, como acabas de rayar ahí en el tablero, a quién hace referencia. Le dice, no sé a quién usted quiere que yo lo busque, porque pues hay más de una presente dentro de todos los datos que yo tengo. Entonces ahí es cuando ya uno tiene que pensar en ponerle alias y a partir de los alias buscar diferenciar los registros, los atributos, como lo que ustedes están observando en este caso que tengo ahí. Físicamente sabemos que solo existe uno, pero virtualmente ya se establece que son dos, debido a ese alias que se mencionó o se definió previamente. El rename se utiliza para que se emplea para que el sistema recuerde los resultados de otra operación. Entonces, nosotros hacemos el uso del rename para poder utilizarlo posteriormente en otras operaciones. En términos concretos, en términos materializados en SQL, cuando estemos trabajando sobre eso, un rename es básicamente lo mismo a un alias. O sea, la lógica con la que se escribe es exactamente la misma que de hecho ustedes la están observando ahí. Decimos inicialmente que stud2 es un alias respecto a student, a la tabla student, y nosotros hacemos una operación donde hay, de hecho aquí ya lo estamos indicando, o sea, esta va a ser llamado como NAS, o le hacemos el cambio del nombre único y exclusivamente, y de hecho el proceso se hace para que sea más simple al momento en que nosotros vayamos a comparar. A medida que vayamos creciendo, vayamos aumentando en preguntas, en operaciones dentro de la base de datos, estas van a ser mucho más complejas, más robustas, más extensas. Y la forma más fácil de poder manejarlo e interactuar, si el insumo de una es el resultado de otra, es que nosotros utilicemos el rename y los aliases o el proceso de asignación básicamente. A ese proceso que están realizando se le pone un nombre y ese nombre es el que nosotros vamos a utilizar más adelante. Es la única forma que nosotros podemos hacer algo que sea menos complejo de lo que estamos manejando, porque si ustedes no hacen ese cambio, automáticamente tendrían que poner todo el proceso dentro del otro para poder utilizarlo. Entonces, a eso va referido esto. ¿Hay alguna pregunta de esto que estuvimos observando ahora, que les estuve presentando? No, profe, eh, bueno, no del tema, pero sí tengo una pregunta de la fecha de la primera entrega, porque no está especificada en el documento. Sí, no está especificada en el documento, porque la dinámica del curso ha sido diferente, sí. Se tiene que establecerse ya. Ujú. ¿Hay alguna Bueno, otra profe. pregunta del tema? ¿No? No, señor.